dar las gracias a los compañeros que nos han facilitado este local y todo lo necesario para que se puedan celebrar. Esto es solidaridad. Creo que sabemos casi todos los que estamos aquí que el hecho de que ya sean las cuartas jornadas por amnistía que hemos podido celebrar, desde luego no ha sido porque el régimen nos lo ponga fácil, sino que es realmente una conquista. Y lo que demuestra es que hay un avance en la lucha por la liberación de los presos políticos antifascistas. Voy a leer un pequeñito comunicado que han mandado unos compañeros de Canarias que no han podido estar aquí y que nos lo mandaron por un correo electrónico. Son de Resistencia Popular Canarias. Los militantes de Resistencia Popular Canarias queremos mandar un caluroso saludo a las cuartas jornadas por la amnistía de los presos políticos que se celebran en la isla El Eco. Desde la creación de nuestro colectivo, la amnistía y el acercamiento de todos los presos antifascistas ha sido una de las señas sobre las que nos hemos asentado, y no queremos que las condiciones geográficas sean un impedimento para que, aunque sea de esta forma, quede reflejado todo nuestro apoyo con los organizadores, grupos musicales y asistentes a estas jornadas tan importantes para profundizar las luchas por los que han sido encerrados por la represión del Estado. Sin más dilación, esperamos que las jornadas tengan un gran éxito y que sepan que desde aquí siempre estaremos dispuestos a apoyar toda acción por la amnistía. Un saludo, Resistencia Popular Canarias. Y bueno, por mi parte nada más, y aquí los tenéis. Buenas tardes. Bueno, como veréis, es un cartel taurino muy completo, porque están dos que acaban de salir de las cárceles y otro que va a entrar dentro de poco, que soy yo, y si no yo será otro, pero alguien va a entrar. Por eso digo que van a ser dos puntos de vista muy distintos de lo que es el movimiento por la amnistía y la lucha por la amnistía. Esto es incómodo porque parece que me estoy comiendo un bocadillo de salchicha. Bueno, el año que viene se celebra el 80 aniversario del Frente Popular, y por tanto este es el 79 aniversario de aquellas elecciones que fueron ganadas por el Frente Popular. Y es un acontecimiento fundamental en la lucha de clases en España, por muchas razones. Y algunos se preguntará que por qué se conmemora este aniversario, por qué no se conmemora, por ejemplo, el 14 de abril de 1931, y qué diferencia hay entre el 14 de abril y las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936. Entonces, mi intervención se va a detener en destacar la importancia y la significación del Frente Popular dentro de la historia de la lucha de clases en España, y luego la importancia que tuvo la amnistía en la configuración del Frente Popular y en el movimiento revolucionario de aquella época, ¿no? El Frente Popular marca un antes y un después en la lucha de clases en España. Es decir, es una fecha significativa y simbólica que tiene una extraordinaria importancia, porque es la culminación del movimiento revolucionario que hubo en España y que condujo directamente al 18 de julio, es decir, a la sublevación fascista. No se puede entender la sublevación fascista si no se entiende la creación y el desarrollo del Frente Popular. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo creo que no se ha entendido que el levantamiento fascista del 18 de julio y la lucha de los fascistas, y en definitiva la guerra civil que se prolongó durante 3 años, no fue un levantamiento contra la República, fue un levantamiento contra el gobierno del Frente Popular. Y eso es lo que demuestra precisamente la importancia y la trascendencia de esa organización y ese movimiento que fue el Frente Popular.
Lo que se conmemora en febrero del 36 y en los años subsiguientes no es una victoria electoral. La victoria electoral es consecuencia de una movilización de masas y de una lucha de clases que consigue triunfar en unas elecciones, en una época en la que realmente sí había elecciones democráticas y no como ahora. Pero no es la causa y no es el elemento significativo de ese movimiento. Es la consecuencia de una cuestión previa, que es lo que hay que analizar. Y hay varios factores que conducen a la victoria de las fuerzas populares y antifascistas en aquella época. El primer factor fundamental es la existencia de un partido comunista, la existencia de una vanguardia revolucionaria. El Partido Comunista, que se había fundado, como sabéis, a principios de los años 20 y que durante mucho tiempo mantuvo una línea política poco coherente, porque era un partido recién nacido que estaba buscando su propio camino y que no consiguió encontrar ese camino hasta más o menos el año 34, es decir, 2 años antes de las elecciones del Frente Popular. Y en 2 años el Partido Comunista, con la ayuda lógicamente de la Tercera Internacional, consigue establecer una línea política adecuada conforme a la situación de España en aquel momento, y eso permite una serie de luchas, de movilizaciones y de organizaciones, que es lo que conducen al triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. En 1936 el movimiento de masas, como digo, estaba en una época de auge y estaba en su culmen, en su culminación. Y además en aquella época no solamente había un partido comunista con una línea política adecuada a la situación de aquel momento, sino que además las masas estaban organizadas. Estaban organizadas políticamente, estaban organizadas sindicalmente. Había organizaciones fuertes, desarrolladas y que abarcaban a sectores muy importantes de la población en aquel momento. Es decir, era una época de organización del movimiento de masas. No solamente de movilización de las masas, sino también de organización, que muchas veces solo se tiene en cuenta la movilización o la propaganda de masas o la agitación, sino también es importante la organización de las masas, que en aquella época eran muy fuertes, eran muy extensas y además muy fuertes. Febrero del 36 es una fecha también muy importante porque marca la unidad de las organizaciones antifascistas. Es decir, no solamente hay que decir que en aquella época había sindicatos, partidos, colectivos, movimientos de todo tipo, sino que esos movimientos estaban unidos y estaban, polarizados en torno a unas mismas reivindicaciones y a una misma lucha, que en definitiva era una lucha contra el fascismo que en aquella época era emergente, que estaba naciendo. Digo también lo de la unidad, y creo que es importante destacar este aspecto de la unidad de las organizaciones antifascistas, porque muchas veces se ha transmitido la impresión, pero esto es de muy pocos años a esta parte, que la guerra civil y la república era un momento en el cual los antifascistas andaban a palos entre ellos. Esto es falso, y es falso no solamente en la época de la guerra, sino que es también falso en la época de la República. Las organizaciones de la República y las organizaciones de la guerra estaban unidas en una misma lucha que tenía un carácter antifascista. Y lo digo especialmente por la unidad que se produjo entre los comunistas y los anarquistas, y entre los comunistas y los socialistas, y entre los socialistas y los anarquistas. Y es una unidad que se produjo en el terreno político, que se produjo en el terreno sindical y que se produjo a todos los niveles. Lógicamente, la unidad no descarta que existan divergencias, que existan polémicas, que existan contradicciones, etc. Pero lo fundamental es destacar la unidad de las organizaciones antifascistas. Y que esa unidad se produce en torno a una serie de reivindicaciones que son las mismas para todas las organizaciones, de la cual formaba parte la amnistía, la liberación de los presos políticos, porque en aquella época, como consecuencia del levantamiento de Asturias de 1934, había 30.000 presos políticos en las cárceles. Entonces, la amnistía fue un elemento aglutinador en aquel momento de todas las organizaciones antifascistas. Hasta tal punto que incluso los anarquistas votaron a las organizaciones del Frente Popular.
Y el Frente Popular no hubiera podido ganar aquellas elecciones si no hubiera sido gracias al voto de los anarquistas, que no se opusieron, no llamaron a votar, pero tampoco se opusieron a que sus militantes votaran a la candidatura del Frente Popular. Bueno, hay mucha gente que ese tipo de cosas le sabe a poco, dicen que bueno, la República, pero ¿qué más da? Que haya un presidente de la República o que haya un rey o... Es decir, esto es absurdo, no es lo mismo, ni se producen las mismas circunstancias, y una república no es lo mismo que una monarquía, y en España la república tiene un carácter simbólico muy importante, no solamente por la Segunda República, sino también por la Primera República, y porque bajo la bandera de la República los antifascistas lucharon unidos en contra del fascismo, y que se pudo resistir durante 3 años al fascismo gracias a esa unidad que se produjo. Entonces, la causa y la defensa de los valores republicanos en este país es la causa y la defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos fundamentales para todas las personas. Y esa es una reivindicación fundamental. Y es una bandera que no se puede arriar en ningún momento, porque hay muchos muertos que sacrificaron su vida en defensa de esas banderas y de esos ideales. Hay también quien dice que el programa del Frente Popular le sabe a poco, que era, bueno, pues burgués, que allí no había grandes cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Claro, esto lo dice gente que en su puñetera vida ha pasado por una cárcel, que no ha estado en la cárcel, que nunca le han dado palos en las costillas. Ese es el prototipo de las personas que sostienen ese tipo de posiciones. Pero claro, cuando hay 30.000 presos en las cárceles, o cuando hay presos políticos en las cárceles, la cuestión cambia fundamentalmente. Y este tipo de reivindicaciones se hacen fundamentales. No solamente por la existencia de presos políticos, sino también por analizar las causas por las cuales se ha producido la detención de ese tipo de personas. Es decir, ¿por qué existen presos políticos en las cárceles? ¿Por qué existían en el 36 y por qué existen ahora? Eso es lo que esa gente no analiza. Y esa gente, como no ha estado en la cárcel, como nunca le han detenido, como nunca le han dado palos, como nunca le han torturado, como sus organizaciones no están prohibidas, etcétera, 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 todo ese tipo de reivindicaciones le parecen poco. Bueno, pues vamos a esperar a él cuando los palos les toquen a ellos, porque les va a tocar a ellos también, a ver qué les parece. Bueno, todo ese tipo de personas se llenan la boca de frases, de grandes palabras, y claro, lo quieren todo y lo quieren ya. Es decir, es ese tipo de personas que no tiene un plan para nada, que te hablan de grandes ideales pero que no tiene ningún proyecto para llevarlos a cabo. Y por eso siempre están hablando de los ideales y nunca de los caminos, de los medios y de los recorridos que son necesarios atravesar para llegar a todos esos ideales y a todos esos objetivos. Y uno de esos caminos y uno de esos recorridos en este país se llama República, y después de las elecciones de 1936 se llama República Popular. También es cierto que muchos pensarán que es que los tiempos han cambiado, que ya no estamos en la época en la que estábamos, y en realidad el tiempo no cambia. Lo que cambia no es el tiempo, lo que cambia son las situaciones. Pero aunque cambien las situaciones económicas, la situación política, la situación social, las reivindicaciones siguen siendo las mismas. Se pueden adecuar más o menos a la situación que hay. El PSOE no es el que era, el PC por supuesto que tampoco es el que era, y nada es lo que era en aquel momento. Pero el objetivo de crear un programa unido que sea capaz de aglutinar a toda una serie de fuerzas políticas antifascistas en la lucha por un cambio real de la situación, por el derrocamiento de la monarquía, en contra de la situación económica de paro, de precariedad, de explotación y de miseria que hay, eso es lo mismo antes que ahora. Y bueno, después de esta presentación más o menos histórica, me ha dicho Pepe que él va a hablar ahora de cuál es la situación actual, entonces yo le paso la palabra a él para que replantee cómo se puede llevar a cabo toda esta situación en el momento actual y cómo ve la situación más en el tiempo presente, ¿no? Nada más.
Bueno, me ha tocado. Bueno, en estos casos, sobre todo a los jóvenes, los que aparecemos aquí, que ya tenemos más años que el río de mi pueblo es más antiguo, ¿no? Entonces, probablemente os suenen algunas cosas como a batallitas, porque hace años vosotros no estabais allí cuando ocurrieron, pero es que somos muy viejos. Y por eso me quería saltar y dar por conocidas algunas cosas, y quería hablar más del presente, ¿no? Porque creo que es el que más nos preocupa y os preocupa especialmente a los jóvenes. Pero voy a empezar por una cosa que es obligada. Lo que nos reúne aquí hoy no es tanto hablar de política como hablar de los presos políticos, ¿no? Nos reúne la solidaridad, nos reúne la lucha por la amnistía. Hace unos momentos una compañera me comentaba cosas que ya sabemos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos aquí al camarada Arenas, que está en una situación de salud muy jodida, porque lo han tenido que ingresar a enfermería con problemas serios, ¿no? Serios de la edad de 70 años y de mucha cárcel en condiciones de aislamiento extremo, en condiciones en las que los fascistas, sin tener que recurrir a colgarte de las pelotas boca abajo, te pueden amargar la vida, como es no atenderte tus problemas médicos, como es putearte para salir a dar 4 vueltas en un patio que no tiene más de 100 metros cuadrados, como es, etcétera, etcétera. Tenemos a Arantxa, que la han tenido que operar de un cáncer, y en la cárcel los cuidados para una enfermedad, para un problema de salud tan duro como es ese, es muy complicado. No se los van a prestar. Tenemos a Arango, que está también muy fastidiado. Tenemos así una larga lista de compañeras y compañeros, y esos son los que principalmente nos tienen que traer aquí y preocupar, porque tenemos que resolver ese problema que otros llamarían humanitario y que nosotros llamamos un problema político. En estos camaradas, en estos compañeros, como antes en los que hemos estado dentro, se materializa un odio de clase, el odio de los fachas, de los grandes monopolistas, de los grandes capitalistas, de los que controlan el poder y que no admiten nada que les lleve la contraria. Aquí se trata del pensamiento único. Todo lo que caiga fuera del pensamiento único, que es el pensamiento del beneficio absoluto, y para ello no se cortan en desahuciar a cualquiera, en tirar al despido a quien haga falta, en arrasar países enteros. Estos no tienen problemas de conciencia, ¿no? Bien, es un odio de clase, digo, no, bueno, tienen un odio especial con personas concretas, tienen odio especial con quienes representan las ideas que van contra sus intereses, ¿no? Pues bien, esto es lo que nos
une, lo que nos trae y lo que nos impulsa a pelear, porque en estas compañeras y compañeros se está concretando hoy la lucha de clase más feroz. Se está dando en el cuerpo a cuerpo, se está dando en el no te opero de unas cataratas, se está dando en que no te doy la medicina para una hepatitis C, no te saco de la cárcel para que te operen de un tumor que tienes. Esto es, hasta ese extremo lo pueden llevar. Bien, digo, ¿por qué ese odio? Se supone que somos 4 gatos, llevan repitiendo 40 años que el PCR no es nada, son 4 gatos, 4 locos, 4 iluminados, 4 dinosaurios incluso nos han llamado, porque todavía nosotros seguimos hablando de la plusvalía, de la lucha de clases, seguimos hablando de la resistencia, seguimos hablando de la dignidad de nuestra clase, seguimos hablando de lo que siempre se ha hablado en el movimiento obrero. Amigos, pero eso ya ha quedado muy antiguo. Tan antiguo como que hoy se está ventilando en Ucrania la lucha frontal entre el fascismo descarado y las repúblicas populares del Donetsk. Esa es la puta realidad de la lucha de clases. Nosotros somos antiguos porque estamos con el Donetsk. Ellos son modernos porque están con los nazis. Ahí se resume todo, por decirlo de alguna manera. Y en las cárceles, aquí, la lucha se resume entre un camarada que lo dejan, que no le operan de las cataratas, que no lo sacan de la enfermería, que lo putean, y quien mantiene la dignidad. Digo, ¿por qué ese odio? Pues porque nosotros, el PCR y nuestros camaradas presos, venimos representando desde la transición y desde antes de la transición la bandera de la clase obrera, la bandera de la dignidad, la bandera de la resistencia, la bandera en definitiva de la República Popular. Eso es lo que representamos nosotros. Por eso nos odian, por eso nos persiguen, por eso nos machacan y por eso somos ilegales, terroristas, etcétera, etcétera. Y en ese interés, qué casualidad, no es ninguna casualidad, es una posición de clase, porque sigue habiendo 2 clases, aunque ahora eso ya no esté de moda y eso ya ha desaparecido. No, señor. A ver si no me despisto. Aquí, curiosamente, se da una unidad de intereses entre los botines y todos los reformistas que hoy están a plena actividad en la calle, como en otros tiempos fueron los peceros, como los pesoístas, como tal, cual. Porque en definitiva el reformismo no es nada más que la muleta en la que el capital se apoya para que no se le vea tanto la cojera. Y cuando las cosas van mal, lo ponen a funcionar, evidentemente. Por eso quería decir que no es un odio especialmente personal, bueno, es un odio de clase, porque hay una gente que, aunque no sea excesivamente importante numéricamente, pero sí en cuanto que representamos las únicas ideas de futuro para nuestra clase. Y decía que eso, en definitiva, nuestros presos en este caso, que no se han rendido, que siguen siendo un ejemplo de dignidad y de resistencia y que son una bandera, un ejemplo a seguir y una bandera, en este caso
vuelvo a insistir, la bandera de la República Popular. Y quería irme al presente hecha esta introducción, porque de alguna manera una parte les corresponde a estos que, porque es como la dialéctica, no hay, si no existiera el negro no existiría el blanco. Para comparar tienen que, en la dialéctica existe el bien y el mal, el blanco y el negro, esto, lo otro, y para que, o sea, esto lo utilizan hasta los médicos, te meten unos líquidos ahí para hacer contraste cuando te hacen una radiografía, si no, no ven un carajo. Bueno, pues, porque ha habido terroristas, el régimen se ha puesto en evidencia. Me explico. Porque ha habido quien ha resistido y en quien ha denunciado la trampa de la transición, de la corrupción, que los ha señalado con el dedo a todos los demócratas que vienen siendo desde hace 40 años ya. Por eso digo, una parte del fracaso de la transición les corresponde a estos que han resistido o que hemos resistido, ¿no? Y venimos viendo desde hace unos años acá en que ya ese desprestigio de las instituciones, de los partidos, sumidos en la descomposición, en la corrupción, unos concursos y otros negociando con aviones de la OTAN, y Dios bendito, porque aquí han manejado pasta por un tubo y mucha pasta para corromper y para comprar sindicalistas y políticos y partidos enteros y etcétera. Y eso ha ido produciendo pues un, digamos, para decirlo en plan bonito, desafecto, el que la gente cada vez ha ido creyendo menos, el que la abstención ha ido creciendo y el que en un momento determinado, que nos ilusionamos bastante, las calles se empezaron a llenar con todo el movimiento de indignación en los 15M, luego posteriormente rodea el Congreso y bueno, ha habido una movida importante de que en definitiva era la manifestación de la descomposición, del fracaso de la transición. Le ha aparecido, todos los enanos se le han echado a la calle creciendo, ¿no? El problema catalán, el vasco, el tal, bueno, las corruptelas, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues de un tiempo para acá, pues estaban los pobres que no sabían cómo poner freno a esto, ¿no? Habréis recordado que hace un par de años por ahí empezaron a salir republicanos como debajo de las piedras. Todo el mundo era republicano. ¿Qué pasa aquí? Curiosamente pegaron el puñetazo en la mesa, pusieron al nuevo rey y todos los republicanos han desaparecido de la noche a la mañana. ¿No habéis dado cuenta de eso? Ya no hay ni anguitas ni etcétera que hablen de república. Todos han desaparecido. Pero tenían un problema. El tinglao está completamente desprestigiado, la gente en la calle, las banderas republicanas en todas las manifestaciones, se estaban plataformas, coordinadoras, etcétera, en los barrios, en todas partes, ¿no? Un movimiento desde abajo, que es el único que tiene futuro. Y curiosamente empezamos a oír desde arriba que empiezan a hablar, ¿os suenan estas palabras? Regeneración democrática, lo dijo el príncipe, ¿no? Ya el reyecito en el mensaje de Año Nuevo,
de la Nochebuena, que estuve al loro, digo, a ver qué dice este. Efectivamente, la corona corrompida hasta las cejas, hablando de regeneración democrática, ¿no? Pero vienen hablando de reforma de la Constitución, el PSOE, no sé cuánto, todo, ¿no? Vienen hablando de la segunda transición, de la necesidad de una segunda transición, desde las altas instancias, ¿no? Incluso hasta han barajado la posibilidad de que si las cosas se le ponen chungas, hacer el recambio hacia una república de pastel. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablan de desde las altas instancias de todo esto? Pues de que todo el diseño de la transición está patas arriba y nuevamente ven la necesidad, a ver si os suena esta frase, de cambiar algo para que todo siga igual, ¿no? Y yo sé que esto a algunos, bien queridos amigos, les puede sonar hasta feo, pero como uno tiene sus años, recuerda aquellos llamamientos que nos hacía Carrillo, por ejemplo, cómo se cargaron el movimiento obrero de comisiones obreras, llamando a meterse en el sindicato vertical y a transformarlo desde dentro. Esa fue la consigna. Entonces vámonos al sindicato vertical y se acabó el movimiento obrero de comisiones obreras y nos metieron en la vía institucional. Bien, ahora veo que han puesto a trabajar de manera desaforada a todo el reformismo, a todos los trotskos, a todos los etcétera, y se concreta en los Podemos, los Ganemos, en coaliciones electorales de todo tipo, hasta en mi pueblo van y se reúnen y montan una coalición electoral. ¿Por qué? Pues porque lo que les esperaba era un aumento importantísimo de la abstención, y lo que estaba en marcha era un proceso desde las bases de autoorganización, con contenidos democráticos, con reivindicaciones que ponían en cuestión al propio sistema, porque se estaba hablando de no nos representan, vosotros fascistas sois los terroristas, etcétera, etcétera. Esos son palabras mayores y esto no se puede aguantar. Entonces, ¿qué pasa? Recordó una frase que decía Fraga en aquellos tiempos, cuando nos metió del movimiento obrero entre Carrillo y Fraga en los sindicatos: la calle es mía. Por ahí está escrito en la historia. Ahora vuelven a la misma. La calle es nuestra. Échame a toda esta chusma, contrólamela. ¿Y a dónde hay que llevarla? A las urnas. Entonces, vemos aquí una movida importante, una movida que no es de fulanito, menganito, no, es una maniobra de Estado, en el que se trata de una ofensiva que pretende, naturalmente, limpiar las calles de indignados y debilitar al movimiento popular para llevarlo a las urnas, a las instituciones, en definitiva, a fortalecer a los aparatos del Estado, a los mecanismos democráticos. Aquí hay dos opciones. Para la burguesía, para el capitalismo, evidentemente le interesa que el pueblo, que la clase obrera, se encarrile por el redil y vaya a sus instituciones, sus mecanismos, que ellos controlan perfectamente. Mientras que el futuro
y las formas de organización y de movilización de la clase obrera y del pueblo están en la calle, están en la organización, en base a la democracia del pueblo, en base a... Eso hay dos que son irreconciliables. Pues bueno, aquí vemos una maniobra de calado en la que hay que limpiar las calles y de hecho ya está ahí. Son datos que han salido en la prensa. En este año pasado, tal y cual, las huelgas, manifestaciones, tal y cual, han caído en un no sé cuánto %. ¿Qué es lo que está en auge? De hecho, conozco a bastantes amigos. La ilusión de que las urnas nos van a dar la solución, ¿no? Y ese es el milagro de estos señores que como habréis ido viendo, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes lemas? Humo, ni de izquierda ni de derecha, digo yo, ni chicha ni limonada, y donde dije digo Diego, porque de lo que dijimos hace 5 meses para las europeas no ha quedado nada. Mirad, porque está por ahí el interés circulando. De lo que dije aquí ya no digo nada. Os puesto así, si me apura, el programa de Felipe y del Guerra, aquel que daba mucha caña y que era un demagogo de la hostia, tenía más consistencia, ¿eh? Pues bien, yendo a lo que me interesa, bueno, quería dar un detalle, y es que todo este bluff, ¿cómo se llama bluff? ¿Cuál es la palabra? Bluff. Con F. Con mucha F. Con mucha F ha sido la secta, intereconomía, esto, lo otro, es como las canciones del verano en otros tiempos, o como te fabrican un artista que luego consigue 20 Grammy en los concursos de no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Que, verá, uno de estos sabe algo, y montar una mínima estructura organizativa de clase que de verdad defienda los intereses de la clase obrera y del pueblo cuesta un esfuerzo tremendo, cuesta mucha sangre, cuesta mucho sacrificio. ¿Por qué a mí no me ha llamado nunca a la secta, coño? Por ejemplo, aquí hay trampa. Y la trampa yo la voy a resumir en algo que me llega y que en este caso estamos aquí por eso. Yo no he oído hablar ni una absoluta vez de libertad para los presos políticos. No he oído hablar ni una vez de amnistía. No he oído hablar de echar abajo la ley esta de la cadena perpetua, ni de las reformas sucesivas del Código Penal, ni de todas las leyes represivas, las leyes de partido, las leyes de su puta madre, que es el fascismo súper legalizado y bien amarrado. No he oído ni una puñetera palabra. Y digo una cosa, porque históricamente ha sido así. Lo fue en el Frente Popular, lo fue en la transición y lo es ahora. Los presos políticos son un referente, una piedra de toque. Según tú opines sobre este tema, te valoriza o te descalifica, porque estamos hablando de cosas serias. Los presos políticos no están en las cárceles porque son terroristas. No, amigo mío, están porque han tomado partido por su clase. Han tomado partido por
por la lucha contra el fascismo, por la democracia, por la justicia social, por todas estas cosas que a nosotros nos llegan tan de lleno, ¿no? Y que a vosotros los jóvenes os tiene que afectar muy de lleno, porque si nosotros en el momento clave de la transición nos cogen con un poquito más fuerza, vosotros no estabais en la puta absoluta precariedad y la miseria y sin futuro como estáis ahora. No tuvimos la fuerza, pero nunca es tarde y estamos en ello. A lo que voy es que a la gente, eso es un dicho muy antiguo, se le tiene que juzgar no por el humo que venda, sino por los hechos. Y es más, digo más, estos, incluso aunque fueran de verdad, incluso aunque quisieran, que no quieren, no tienen margen ninguno. El Estado, los grandes capitalistas, la Botín, que según parece tiene muy buen feeling con los Podemos, no le va a dar ni un duro para hacer absolutamente nada. Y no hay más que mirar a Grecia. Entonces, yo no es por echarle un jarro de agua fría a nadie, quien tenga la ilusión, para adelante. Yo además digo, porque ya estoy harto de discutir con gente que me pregunta, digo, no, yo voy a hacer propaganda, hombre, para que salgáis y os pongan al frente del gobierno. Y en 2 meses, no me va a hacer falta más, va a quedar todo claro, porque se vaya a hacer lo que os obliguen a hacer, en absoluto. Y no me enrollo más. Lo que sí digo es que aquí esa piedra de toque tiene que estar clara, y tiene que estar clara en una posición de clase, y tiene que estar clara en torno a la gente que de verdad lucha y pelea y resiste y no se rinde y mantiene en pie esa bandera de la dignidad y esa bandera del futuro, que en definitiva es la bandera de la República Popular. Bueno, yo creo que lo fundamental de lo que aquí se podía exponer, creo que Juan Manuel y Pepe ya lo han dicho. Por mi parte, reseñar algún matiz respecto a la República Popular, respecto a las elecciones del 17 de febrero que ha expuesto Larieta. En aquellas elecciones hubo una propuesta del Partido Comunista al Frente Popular en el cual le planteaba 4 puntos a presentar por el Frente Popular como programa electoral. Los 4 puntos eran la amnistía, el derecho de autodeterminación, mejoras en las condiciones de los trabajadores y la reforma agraria. 79 años después, en este país está planteada las mismas reivindicaciones. La reforma agraria tiene sus aspectos nuevos, pero prácticamente en lo fundamental se siguen planteadas las mismas reivindicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que son aspectos que lo dicen casi todo de la trayectoria histórica de un país. Los conceptos de democracia, república, progresismo, son conceptos completamente son conceptos abstractos, no dicen nada por sí solos, sino están llenos de contenido. Democracia, sí, ¿para quién?
¿Para qué? ¿En base a qué? ¿En torno a qué programa? ¿El programa responde a las necesidades reales del conjunto de los trabajadores de la sociedad? ¿Sí o no? ¿República? ¿Qué república? Una república que no asegure, un Estado organizado que no asegure el bienestar de sus ciudadanos, que no asegure la sanidad, la educación completamente gratuitas, por ejemplo. No me dice nada esa república. ¿Progresismo en torno a qué? Hablaba Pepe, y ha hecho la exposición, de nuevos movimientos que están surgiendo, a los que ha hecho referencia. Van a surgir más, porque en España, y sobre todo en los últimos años, creo que se está dando forma, se está dando una cierta eclosión de un movimiento importante de carácter popular y democrático, con contenido, al que le están cerrando todas las salidas y le están ofreciendo salidas falsas. Bien, esto plantea la necesidad imperiosa de autoorganización por abajo, se está dando, y organización, orientación, dirección por arriba. Sin esto, y lleno de contenido en torno a un programa, a mí no me interesa que me recuerden como preso político sin más o expreso político sin más. Pepe y yo somos de la misma generación, llevamos 44 años de lucha sindical, política y, en mi caso, guerrillera. Es importante que se llene de contenido. Es importante. Yo no he estado en la cárcel por esto o por aquello. He estado por un programa, y por un programa muy concreto que plantea lo que realmente necesitan la gente en este país, los trabajadores, la clase obrera, el movimiento popular. Necesita libertades, necesita derechos, necesita vida digna. Eso está en el programa. Por eso he dado toda mi vida. Por eso soy expreso político. Por mi condición laboral soy soldador. Por mi condición ideológica soy comunista. Por mi condición militante soy un revolucionario. Y por todas esas cosas soy expreso político. No por otra cosa. Insisto, contenido, llenar esta democracia que todos los días nos machacan con ella. Pero ¿cómo me puedes hablar de democracia cuando no me garantizas ni tan siquiera una vida digna, una vivienda digna, una educación digna, una sanidad digna, unos derechos laborales dignos? Es tremendo, o sea, es tremendo, la farsa es tremenda. No me extiendo más, quiero ser breve porque me parece importante daros la palabra a vosotros y que vosotros os preguntéis y nos preguntéis, y que entre nosotros vayamos matizando, vayamos llenando de contenido nuestras propias inquietudes y dejando claras las necesidades. Autoorganizarnos, organizarnos en torno al programa, en torno a las necesidades reales que están ahí, cohesionarnos. Ha mencionado Juanma la cohesión que se dio a ciertos niveles en la República entre las bases socialistas, entre los comunistas, entre los anarquistas, y fue así, y también son sus desavenencias, es lógico. De nuevo están planteadas las mismas necesidades hoy día aquí. De nuevo, no debemos de perderlas de vista y debemos de ir directos hacia ahí, sin distraernos en cosas que se han demostrado ya en estos últimos 37 años que no han sido válidas.
Quizá tengamos dudas en cómo caminar hacia el futuro, de lo que ya no podemos tener dudas es de que el pasado no nos sirve. El pasado que nos habían ofrecido no nos ha servido para nada. No nos ha servido para nada. No se ha conseguido un trabajo digno y de pleno empleo en 37 años de vida parlamentaria. No se ha conseguido la libertad de los pueblos oprimidos por el Estado español y su derecho a decidir por la vía parlamentaria. No se ha conseguido. No se han conseguido los derechos laborales por la vía parlamentaria. Cada vez hay menos. Cada vez los salarios son más bajos. Prácticamente han desaparecido todos los derechos de los trabajadores en las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre esto y sobre todo es sobre lo que quiero que vosotros os preguntéis y nos preguntéis. Con esto acabo. Hablar vosotros. Vamos, ánimo. Joder, está todo claro, ¿no? No está tan claro, no. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Hasta dónde lo tenemos claro y hasta dónde no tenemos claro. Ver un poco todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor todos los días, y incidir ahí. Oye, es posible esto por aquí, es posible tal, esto a qué obedece. Entrar en el matiz. Porque es cuando ahí se ve un poco las cosas. Bueno, ya que nadie habla, tú eres de Euskal Herria, te voy a hacer una pregunta. ¿Es posible obtener la libertad de los presos políticos, la amnistía, con una negociación política con el Estado, como plantea la izquierda Abertzale? Bueno, el problema es que hoy día la izquierda Abertzale ya no plantea ningún tipo de negociación. Es cierto que tanto... Por cierto, se nos ha pasado un detalle, y es que somos en ese mundo occidental que tanto se menciona, el único Estado que yo recuerdo al menos, que tiene en la cárcel a dos secretarios generales, a un secretario general de una formación independentista y a un secretario general de un partido comunista. Los rojos y los separatistas de Franco siguen en la cárcel. Somos el único Estado del entorno occidental que le manda narices. Y de África. Es que son cosas que refuman tanto, que hablan por sí solas, pero que las tenemos que recordar. Es necesario recordarlas porque a veces se nos van un poco. Sobre lo que te has planteado, el problema, nosotros también hemos planteado en ciertos momentos en el transcurso de nuestra actividad, no la negociación con el Estado, pero sí la posibilidad no de arrancar solamente a los compañeros que teníamos presos o que estábamos presos en la cárcel a través de la lucha política, sino sobre todo unas reivindicaciones de carácter democrático en el transcurso de esa larga lucha. Pero bueno, hemos llegado al punto actual, no se ha abierto esa posibilidad de forma seria hasta el momento. En Euskal Herria en concreto, esa posibilidad incluso está más cerrada que en el resto del Estado en estos momentos, desgraciadamente. Es más,
Yo soy de Baracaldo y os puedo contar un par de anécdotas. El otro día, en las fiestas de mi barrio en San Vicente, que estaba ahí el gasteche de los chavales jóvenes, pintaron la palabra amnistía, la reivindicación de la amnistía y tal, no sé. Al día siguiente estaban borradas. Hay una brigada especial en Baracaldo de limpieza del ayuntamiento que es informada puntualmente a los 5 minutos de que tú hagas cierto tipo de pintadas, vienen y las borran. Todo el resto de pintadas no están borradas. Es así. Curiosamente, el problema allí es que ahora, ¿sobre qué bases puede establecer la izquierda abertzale un diálogo con el Estado para liberar a los presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco que se encuentran en las cárceles? ¿Sobre qué bases? Si renunciamos a cierto programa, a ciertas vías de desarrollo, de actividad y de lucha, ¿cómo puedes tú forzar al Estado a crearle una situación de tal incomodidad que se vea obligado a decir, oye, vamos a parar un poquito porque me estás haciendo pupa y en estos momentos tengo muchos problemas y no quiero que me hagas pupa por aquí porque me puedes levantar demasiado el ánimo en el conjunto del Estado y eso es peligroso? Esa es la vía que allí, de alguna forma, la propia izquierda abertzale ha cerrado en aras de una supuesta traslación de la consecución de la independencia por la vía prácticamente institucional. Aunque ellos la vía lo dicen que es institucional y de lucha popular, prácticamente en los hechos la vía es institucional. Vamos a ver, pero precisamente estamos hablando, y la izquierda abertzale, entre otros, del agotamiento del régimen que surge en la primera transición. Uno de los factores de mayor peso del fracaso de ese régimen, y es cierto, está muerto y bien muerto, en descomposición. Eso no quiere decir que no pueda continuar, puede continuar. Tiene la fuerza de la burocracia, tiene la fuerza de las leyes, de las cárceles, tiene la fuerza de la represión, y eso puede mantener al Estado en descomposición lo que quiera, mientras no haya fuerzas que se lo opongan y lo acaben de descomponer. Lo puede mantener cuando quiera, igual que el capitalismo. Puede ser infinito si no se le combate, y está en descomposición y está en crisis general. Esa es la base de todos los problemas que se están dando en todo el mundo, precisamente la crisis general del capitalismo, su profundización. Pero se mantiene, amigo, para eso tiene las fuerzas que tiene. Entonces, uno de los factores más reseñables del fracaso del régimen que surge en la transición ha sido precisamente la utilización única y exclusiva de las vías institucionales y electorales. ¿Cómo me vienes otra vez con esa vaina? No se entiende, salvo que bueno, pues se haya recurrido a lo fácil, haciéndolo valer como vía posible. No hay posibilidad por ahí. No hay posibilidad por ahí. Otra cosa es, y nosotros no lo negamos, en momentos puntuales la participación en las elecciones, claro que sí, pero sobre una base de lucha popular, sobre una base de lucha de resistencia, sobre un avance del movimiento obrero y popular sobre esas bases, y eso puede alcanzar en ciertos momentos históricos, y ya hemos visto estallidos que nos apuntan en esa dirección. Puede alcanzar una extensión, una profundidad, un grado de autoorganización
que efectivamente, para cohesionarlo más, para darle más sosiego y luego impulso, pues sería interesante recurrir a la confrontación en las instituciones o a través de la vía electoral. Pero no como una cosa absoluta, sino como una cosa puntual, favorable a ese movimiento, a esas fuerzas, a esa cohesión y amplitud de fuerzas populares. Sobre esa base sí, pero no como abandono de todo esto hacia aquí. Eso es lo que creo, y me parece que estratégicamente es un profundo error el giro, el cambio de ciclo que propugna en este caso la izquierda Abertzale. No creo que esa sea la forma o la mejor forma de acumular fuerzas desde el punto de vista independentista. O sea, me estoy poniendo en el mismo lugar de ellos. O sea, no, si es que nosotros también queremos la independencia de Euskal Herria, de Cataluña y de Galicia. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si debilitamos al Estado, ¿por qué no? Ahora bien, por ahí, por ese camino, vamos a acumular fuerzas de forma más efectiva, más estable y más rápida. Eso es lo que debemos siempre de plantear a la hora de plantearnos también un cambio de estrategia y de táctica. Y yo digo, yo tengo mis serias dudas de que el camino emprendido, que el cambio de ciclo que ha emprendido la izquierda Abertzale para conseguir la independencia, y no digamos ya a tu pregunta en concreto la salida de los presos, que no la está planteando simplemente el acercamiento. Y es más, está debilitando, está criticando y se está oponiendo a los que allí plantean la necesidad de la amnistía. La amnistía es otra cosa. La amnistía encierra un concepto político. Precisamente la amnistía encierra una confrontación política. ¿Me estás diciendo todos los días que hay una confrontación política entre los pueblos oprimidos de Cataluña, Euskal Herria, y de Galicia, en este caso de Euskal Herria, con el Estado español? Y es cierto, hay una confrontación de origen político, puesto que no nos otorgas el derecho a decidir, no nos otorgas el derecho de autodeterminación, por lo tanto, no nos otorgas el derecho que tenemos a separarnos como pueblo y formar, si así lo pide el pueblo de Euskal Herria, y al que hay que dar la palabra, un Estado aparte. Si tú no nos das eso, hay una confrontación de origen político, claro que sí. Si tú, la base de toda tu actividad es esa, no puedes negar el derecho de amnistía, que se desprende de esa confrontación política, tiene esa connotación política la palabra amnistía. No es una cosa vacía, no es una cosa que abstracta, no, tiene un contenido muy concreto. Y la prueba de ello es de que los que hay que liberar son unos presos también muy concretos, que luchan por problemas muy concretos. Entonces yo veo muy difícil cualquier tipo de negociación de la izquierda Abertzale con el Estado para liberar a los presos por esa vía. Lo veo francamente difícil. Y creo que lo que de momento se está consiguiendo es una cierta desmoralización y una cierta desorientación del propio movimiento. Claro, hombre, claro. Claro, pero es que no sabías que esta vía te podía conducir a ese cúmulo de contradicciones. Claro que sí. Y la prueba, y en fin, es una desgracia para nosotros, para el pueblo vasco es una desgracia, porque era un movimiento que tenía su fuerza, sigue teniendo su fuerza, y lo estás de alguna forma diluyendo en reivindicaciones que como el concepto abstracto de independencia. No, eso también hay que llenarlo de contenido. Tú me tienes que decir a mí, ¿por qué has abandonado la lucha por la amnistía? ¿Por qué? Por ese cambio de ciclo famoso que no sé qué, que me va a dar no sé qué. Bien, vamos a analizar el desarrollo y a ver si es justo o no es justo. Pero ¿por qué me abandonas esto? Si va unido lo uno al otro. Entonces, la manifestación del día de enero de todos los años en Bilbo
estuvimos 80.000 personas, 30.000 personas menos que el año pasado. Y los que no estuvieron y los que no están en el día a día en los pueblos como se estaba antes, no son los de la izquierda berchale que se quieren ir a Podemos, no. Esa es la parte que está saliendo por la derecha. Está saliendo una minoría hacia Podemos y hacia PNV, que PNV no ha tenido desgaste en ese sentido. Claro, hay gente en la izquierda berchale que dice, prácticamente estamos haciendo ahora lo mismo. Entonces me quedo mejor con el original que con la copia. Y lo que sí se está desgajando de ahí un poco, y yo lo lamento profundamente además, es por la izquierda. Por la izquierda hay mucha gente que aún dentro de su desorientación, dentro de su desmoralización, mantiene 2 o 3 conceptos claros y se está apartando de ese movimiento. Y digo que lo lamento porque nosotros sabemos muy bien lo que cuesta reemprender la lucha de resistencia partiendo de cero y en una travesía del desierto permanente. Desde ese punto de vista, lo lamento. Desde otro punto de vista, pues digo, bueno, es una consecuencia inevitable de esa decisión. No van a negociar con el Estado porque el Estado, y es lo que estamos viendo, en cuanto abren la boca, lo tiene muy fácil. Los machacan. Das un paso atrás. A veces hay que dar un paso atrás porque no puedes. Vale, muy bien, pero sobre la base de decir, lo doy hasta aquí. Estos son los límites que no debo de traspasar, no puedo ahora avanzar, tengo que replegarme. Son fuerzas confrontadas tan desiguales que hay momentos en los cuales el repliegue del movimiento revolucionario es necesario, pero sobre bases firmes, no sobre el abandono de todos los principios y de todas las reivindicaciones y de todos los métodos de lucha. Eso es lo que nunca podemos hacer. Entonces, claro, en el momento en que el enemigo te ve que tal, mañana te pide otro paso, que es lo que le está haciendo, y otro paso, y otro paso, y otro paso, y otro paso, y otro paso. Era impensable en los intentos de negociación que ha hecho el Estado con ellos y con nosotros. Con nosotros no ocurrió eso. Pero era impensable las peticiones que le están haciendo ahora. Impensables. Pero claro, en el momento en que reculas sin principios además, el Estado te va a pedir más, te va a humillar, te va a crear lo que está consiguiendo crear, una gran desorientación y una importante desmoralización en ciertos sectores, no en todos. Esta es la realidad que estamos viviendo allí. Y bueno, no sé cuál va a ser su desarrollo y su desenlace. No sé si llegarán a... No creo que lleguen a producirles una ruptura importante, no lo creo, porque, bueno, es un movimiento con una cierta tradición, con una cierta solidez, pero sí que se va a resquebrajar y sí que en el tiempo posiblemente se vea con la perspectiva que da el paso del tiempo, surjan problemas serios. Pero lo que es la negociación política con el Estado para que salgan los presos de las cárceles, arrancarlo, no se va a conseguir. Por esa vía no se va a conseguir, todo lo contrario. Recientemente se hizo una petición en las cárceles para que todo el mundo echase la instancia para que los condujesen por la vía legal. Además, están solicitando derechos que están en el reglamento penitenciario, todos ellos. El Estado se los pasa por el forro los cojones, pero claro, hombre, pero ¿cómo no? Venga ya, hombre, ¿qué me tardas también? Y en la práctica, de los 400 y pico presos que hay ahora del Movimiento de Liberación Nacional Vasco en las cárceles, ha habido casi 200 que no han querido echar la instancia. ¿Cómo vas a echar una instancia de súplica al subdirector de seguridad de la cárcel, que es el que lleva todas las cuestiones nuestras? Suplico al señor subdirector de seguridad que me traslade a Euskal Herria
porque tal, porque tengo este derecho y tal. Al mismo subdirector de seguridad que te está todos los días puteándote y con el que tú estás todo el día en pelea, manteniendo tu dignidad, y le tienes que echar una instancia de súplica para que te trasladen. Eso implica muchas cosas. No me extraña que haya gente que, incluso estando de acuerdo con el viraje dado por la izquierda Berchale, muchos de ellos dicen: no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo pedirle a este señor que no respeta el más mínimo de mis derechos, hacerle una petición no de este tipo, sino de ninguna otra. Entonces, por ahí yo veo que me parece un profundo error y no veo salida. Desgraciadamente no veo salida. Yo quería preguntar que cuando comienzas a hacerte un elemento consciente de las cosas y se apodera de ti el miedo de la violenta del Estado que tiene contra esto, se supera, no sé, ¿cómo se afronta? Venga, Pepe, te toca a ti. Dicen, muy mal dicho por cierto, que el miedo es libre. No, el miedo nos hace esclavos. O sea que, como otras muchas frases, como aquello de decir siempre hubo ricos y pobres, en fin, todos esos latiguillos que nos han ido y que reflejan la filosofía del enemigo, naturalmente, ¿no? El miedo es libre. Vamos a ver. El miedo efectivamente es libre en cuanto que cuando tú sabes cómo se las gastan estos hijos de perra, normalmente es lógico tener miedo. ¿Cuál es el antídoto del miedo? La conciencia. No hay otra salida. Cuando te duele más lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo aquí es incluso pequeño con lo que están haciendo el imperialismo ahora mismo en Irak, en el Donbass, en África, en etcétera, O sea que esto todavía aquí vamos por el aspecto del desahucio, del que tengo que ir a Cáritas, pero todavía no me han tiroteado en la calle, ni me han desaparecido, estas cosas. ¿Que va a llegar? Que va a llegar. Me refiero que para que a uno se le vaya el miedo, tiene que tener más conciencia. Había una frase que decía el Che, y es que uno es solidario cuando le duele no lo que me pasa a mí o lo que pasa a mi colega, sino lo que le pasa a cualquiera en cualquier sitio, y me duele como si me lo hicieran a mí, ¿no? En la medida en que uno tiene ese nivel de conciencia, va creciendo, va superando el miedo, porque no hay otra. No podemos esperar. Esa es la falsa idea que nos quieren meter el enemigo, ¿no? De que aquí, si tú eres bueno y vas a votar, tú tranquilo que esto se arregla. Si tú me echas una instancia con 7 copias y no sé qué, tranquilo, tú vete a tu casa. El político que te dice, no, tú vótame que yo ya me encargo, tú vete a tu casa. Efectivamente, no. Cuando uno toma conciencia de que nuestros problemas los arreglamos nosotros, luchando, peleando, unidos,
El miedo seguirá ahí, pero la conciencia es el único antídoto. Cuanto más te duela el dolor de los demás, menos miedo vas a tener. Con respecto al miedo, el Estado también tiene miedo. También tiene miedo. O sea, no es... Hay dos miedos. Yo soy militante de hace muchos años. Todos tienen miedo porque se la pueden pegar. Y tú lo sabes, cuando asumes una actitud política, sabes que te puedes jugar la vida, o en otro caso te puedes jugar la libertad, o otro bien importante, ¿no? Pero el tema del miedo, todos tenemos miedo cuando hacemos algo que sabemos que está prohibido. O sea, aquellas cosas que nos prohíben, y no, esto está prohibido, por lo tanto no lo voy a hacer. Pero ¿qué ocurre? Llega un momento en que ya la situación te supera. Entonces dice, mira, me cago en el miedo y hago lo que tengo que hacer. Lo que entiendo que debo hacer por razones de conciencia. Entonces, la represión es consecuencia del miedo. En definitiva, que el Estado tiene miedo, el sistema más que el Estado. El sistema capitalista tiene miedo de que la gente tome conciencia. Y eso es un miedo contra otro miedo. Pero cuando los miedos son de millones, pues entonces vamos a superar a ese otro miedo del sistema que también tiene miedo a desaparecer. Entonces, yo personalmente, si alguien me preguntara si a bocajarro, ¿tú eres amigo de la violencia? Digo, no soy amigo de la violencia. Pero resulta que si miramos históricamente, todos los grandes cambios que ha habido en la humanidad han sido violentos, porque no hay otra forma. Lo que existe se resiste a morir, y para que hay que acabar con él. ¿Cómo se acaba? Pues matándolos. No hay más remedio. Todas las revoluciones que ha habido en la historia de la humanidad han sido violentas y han acabado con la cabeza colgada o guillotinada de los que estaban en el poder, ¿verdad? O sea que cuando hablamos aquí de recorte, pues yo empezaría por recortar alguna cabeza. Entonces se acabaría, claro, el miedo vamos a pasárselo a los demás. El miedo que tenemos nosotros, mira, vamos a hacer que el Estado tenga miedo y haga lo que debe hacer, ¿verdad? Entonces, las tres grandes revoluciones del siglo XX, la revolución rusa, la revolución china y la cubana, las tres grandes revoluciones del tiempo, han sido violentas, por eso han sido revoluciones. Yo recuerdo hace posiblemente 50 años o más, leí un libro de Jiménez de Azúa, que no era ningún revolucionario. Jiménez de Azúa tiene un librito que se llama Derecho Penal Soviético. Contaba que en la Unión Soviética, entre el año 17 y el año 22, había habido 600.000 fusilamientos, ¿verdad? Y realmente, claro, Rusia era un país con muchos millones de habitantes, se llaman 600.000 muertos, pero ¿cuántos muertos produjo el zarismo? ¿Cuántos millones de muertos produjo? ¿Cuántos? Conozco bien el dato de Rusia, porque mi familia viene de Rusia. Pero en millones de muertos, gente que moría de hambre y de frío. Entonces cuando uno dice, bueno, porque el bolchevismo produjo 600.000 fusilamientos, ¿no? Eran pocos. Si comparamos con todo lo que mató el zarismo, eran pocos. Entonces, ante una situación como esta, dice, bueno, pues mire, vamos a enfrentar la violencia con otra clase de violencia, ¿verdad? El Estado es un Estado violento. Un poco más alto. Que no te oyen. Más alto. No más alto. A ver, me voy a poner aquí de pie, así me escucho mejor. A ver, digo que la violencia es parte del sistema. El sistema se mantiene por la violencia, ¿verdad? No hay... ¿Qué es lo que utiliza el Estado? El Estado utiliza el miedo. Utiliza el miedo a través de la policía, del ejército, de la iglesia, que también ayuda, de la escuela, que también enseña a ser dócil, a ser bueno, ¿verdad? Entonces, estos medios que utiliza el Estado, de meter miedo a la gente, pues habrá que darlo vuelta, decir, bueno, mira, vamos a hacer un miedo al revés. Vamos a juntarnos todos nosotros, que somos muchos más que ellos, y meterles miedo a ellos. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el... Eso, y si no, vamos a caer en la lamentación de decir, uy, qué pena, o cómo nos han cascado. Bueno, mira, yo me acuerdo cuando fue la marcha de los mineros del carbón,
que fue una marcha realmente importante, pero en una asamblea que estuvo en un pueblo, todo el mundo dice, uy, qué cojonudos que sois. Y digo, no, mira, si no se juntan con otras personas, todo esto no va a servir para nada, es una cuestión folclórica, nada más. No va a servir para nada. Va a servir solo cuando todos los que están en la misma situación se levanten y digan, bueno, hasta aquí llegamos, no hay más, basta, se acabó. Y eso, perdonad, no. Es por eso por lo que tienes las tijeras esas allá abajo, ¿no? Bueno, las tijeras que tienes. Te estás preparando ya por si viene el Estado a por ti. No, con eso. Las tijeras estaban aquí. Ah, bueno, vale. Ha sido. Yo, aprovechando que tengo un micro, quería... No es por echarte la pata por encima, sino por explicar esta parte que tú has dicho. Y eso lo tenemos aquí. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, pero es el miedo del régimen. La burguesía a lo que aspira es a mantener el control y la explotación de la manera más barata posible. Si pudieran tener 3 municipales en todo Madrid, ¿para qué tener una millonada en toda España de gente armada hasta los dientes, de policías autonómicos, municipales, de la Virgen bendita, fuerzas especiales de no sé cuánto, y luego chivatos por un tubo, ¿no? Un aparato represivo, de aquí te espero. Efectivamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que si la chusma se les revela, no la puedan controlar y están armados hasta los dientes. Incluso ahora mismo, pues hace 2 días, vemos ahí dándose abrazos al guaperas del PSOE con el otro, un pacto de Estado contra el yihadismo. Aquí ni hay yihadismo ni hostia. Pero de paso te han colado la cadena perpetua y toda esa técnica de WhatsApp. ¿Para quién va? ¿Para cuando pillen a unos morillos por ahí? No, va para nosotros. A quien se la están aplicando es a nuestros camaradas, por ejemplo. Amigo, efectivamente, el Estado se blinda absolutamente y toma medidas de todo tipo, legislativo, económicas, fiscales, si lo tienen todo, si así cualquiera, joder, si está chupado, lo tienes todo en las manos, ¿no? A ver. Pero ¿por qué recurre a todo esto? Porque tienen miedo, efectivamente, como tú dices. Hay una cuestión, el sistema tiene el mazo de naipe en la mano y además se trampa, entonces va a ganar siempre. Ese es el asunto. A mí me gustaría que pusierais o desarrollaseis un poquito. Yo creo que la clase obrera del pueblo tiene, creo que bastante claro últimamente cuáles son sus problemas: los desahucios, el paro, la represión. Lo que no saben muy bien es cómo afrontarlo, cuál es la mejor forma de luchar contra todo eso, cómo ofrecer esa resistencia. Y otra cosa igual, también tienen claro que la única forma es organizarse, pero también organizarse cómo, organizarse en torno a qué. Entonces, que desarrolles un poco eso, cuál es la mejor forma de ofrecer esa resistencia frente a los desahucios, frente al paro. Todo el mundo sabe cuál es el problema, pero ahí es donde se pierde un poco la gente. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ofrecemos esa resistencia y cómo nos organizamos? Tenemos claro que cuál es la organización, que hay que organizarse, pero ¿cuál es la mejor forma de ofrecer esa resistencia? Desarrollarse un poquito. Bueno, a ver, hay experiencias prácticas. Yo creo que todos los días. Citaremos, lo que pasa que están descohesionadas, por eso yo apuntaba cohesión, autoorganización, eso va a surgir, es una necesidad intrínseca al ser humano. Entonces, y lo estamos viendo, entonces, autoorganización, cohesión, orientación, dirección, tienen que confluir todos esos factores.
para que ese movimiento de rebeldía, llamémosle de indignación, por darle un nombre característico de lo que ha ocurrido en España en los últimos años, necesita de toda esa confluencia de factores. Entonces ya ese movimiento se eleva, se hace consciente y sabe hacia dónde tiene que ir. Mientras tanto, efectivamente, viene ocurriendo lo que estamos viendo, lo que vimos, experiencias reseñables en este país. El movimiento pro amnistía que se dio en los años 70, en el cual estábamos nosotros. Las reconversiones, el ejemplo de Euskalduna peleando toda la fábrica, semanas y semanas y semanas rodeada por tanques contra su reconversión. Reynosa, las manifestaciones contra la guerra del periodo del anterior y posterior al 11M. Había 6 millones de personas en la calle. Un movimiento sin precedentes en este país. ¿Qué le faltaba a todo eso? Le faltaba la continuidad. La continuidad solo se la puede dar una organización consciente. Y también la maduración de las condiciones objetivas, que van madurando y van a seguir madurando y a pasos agigantados, sin duda alguna. Esa es la tendencia y eso es lo que tenemos que tener claro. Eso es lo que a nosotros, por ejemplo, nos ha hecho hasta el momento indestructibles. Somos 4 y a veces sin tambor. No nos importa. Nos han machacado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Tenemos claro cuáles son los objetivos, los principios, la línea a seguir. La hemos elaborado, la hemos luchado y la hemos fabricado. Está ahí a modo de orientación. Bien. También la gente va a ir configurando. Yo antes hablaba de un movimiento popular que se está gestando en España desde hace ya muchos años, de nuevo tipo, que ha tenido sus aspectos más reseñables en el movimiento, en los últimos movimientos que se han dado en España contra un montón de problemas. Bien, eso va a continuar y la gente va a encontrar en esa necesidad de enfrentarse a los problemas, va a encontrar también sus formas de organización y va a confluir cada vez más, que es de hecho lo que está ocurriendo. El fenómeno del movimiento que se ha aglutinado en torno a este proyecto de Podemos, que es quizás la parte más interesante de eso, es una base que anda buscando también cauces, por un lado, por otro. Desgraciadamente, si se inclina solo al cauce institucional, por ahí se va a encontrar de nuevo con el muro, se hará otra vez contra el muro. Pero eso forma parte de un amplio movimiento que está haciendo un recorrido cada vez de forma más consecuente, tanto en su forma de pensar como en su forma de actuar. Eso obedece a ese fenómeno social. Ante los cada vez mayores problemas que sufre la gente busca cada vez también, la propia necesidad le obliga, formas de organización, formas de unión, formas de cohesión cada vez más justas. Es un proceso inevitable, hasta que eso confluye a su vez también con las organizaciones de vanguardia, que también tienen que surgir o están ahí o surgirán inevitablemente. Eso es un proceso inevitable. En la medida en que los unos y los otros vayan confluyendo, el proceso será más o menos rápido, pero es inevitable. Entonces no le puedes tampoco decir, nosotros no podemos darle recetas, a vosotros no os podemos dar recetas de cómo tenéis que afrontar ciertos aspectos de la lucha popular y de la lucha diaria, cómo tenéis que organizaros, por ejemplo, aquí, en este momento. No, aquí somos nosotros los alumnos, aquí venimos nosotros a aprender de vosotros. Nosotros aprendemos todos los días y ahí es donde ponemos mucha atención de todas las formas de lucha, de organización, de resistencia, de opinión que se da entre la gente, entre todo tipo de gente, sobre todo entre los más consecuentes, entre los más avanzados, como son, por ejemplo, estos centros
los famosos gasteches que tienen una tradición muy larga en Euskal Herria, las luchas obreras, todo el movimiento ciudadano, los movimientos de los indignados que se han dado en Madrid y en otros sitios de España, la resistencia contra los desahucios, todo eso que se está dando, que va a seguir, van a surgir otras formas en función de cómo aprieten los problemas. Yo no sé hasta cuándo va a durar, por decir de alguna forma, esa cierta inactividad del movimiento de los parados. No lo sé. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar 5 millones de parados sin empezar como antaño, a organizarse y a plantar batalla. Pero estoy seguro que lo tendrán que hacer. Lo tendrán que hacer porque los subsidios cada vez van a ser menos. Porque es lo que ya al sistema no le vale, le sobra. Necesitan dinero para otras cosas más urgentes para ellos. Bueno, pues de todo eso la gente encontrará, siempre ha encontrado cauces para expresarse, para luchar, para arrancar conquistas. Claro, y arranca muchas. Lo que pasa es que el sistema no quiere hacer ver que lo que a veces tiene que ceder es por la presión de la lucha, lo presenta como concesiones. No, pero se arrancan muchas cosas, a veces pequeñas, a veces no tan pequeñas. Eso es una necesidad imperiosa. Y en ese sentido, nosotros, las vanguardias, tenemos el deber, tenemos la obligación de prestar mucha atención a todas esas formas de organización que surgen, sobre todo las formas nuevas. Porque nosotros somos los obligados en darles el aspecto cualitativo a todo eso, estudiarlas, encontrar la forma de mejorarlas. Es nuestra obligación. Si no somos vanguardias, seríamos otra cosa. Esa necesidad mutua es imperiosa y es lo que nos va a hacer encontrar solución a los problemas de organización, a los problemas de lucha que tenéis vosotros y que tenemos nosotros. Pero eso va a salir de una u otra forma. Mientras tanto, efectivamente, tienes tu razón. Hay veces que da pena que movimientos que han surgido con fuerza luego se desvanezcan. Es que les falta ese otro elemento. Y te da un coraje, pero es así, el proceso es así. El proceso es dialéctico, el proceso es de pasos para adelante, de pasos para atrás, de encontrar y tal. En todos los órdenes de la vida, es inevitable. Yo, ahora me ha venido una idea a la cabeza respecto a esto, al aspecto cualitativo. Alguna vez ha habido gente que lo ha preguntado. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, destacamos la liberación de Pedro? Bueno, Pedro para mí es el nombre de guerra y bueno, son muchos años que hemos pasado juntos, entonces me sale de Manuel. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta que Manuel no es un preso para el Estado? No es un preso más. Él sabe muy bien el aspecto cualitativo del camarada y no le trata como nos trataba a los demás. Yo me acuerdo que cuando aterrizamos en el 83 en la Arena de la Mancha, por ejemplo, que nos llevaban de 12 en 12 para poder machacarnos mejor, a él lo tuvieron un año en paradero desconocido, solo en un módulo que nadie sabía dónde estaba ni qué módulo era. O sea que la cosa no ha empezado ahora con putearle, no pegándole o no tratándole. No, la cosa ya empezó desde el principio. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien el papel que en el caso de este camarada y de otros camaradas que han mantenido siempre su firmeza ante muchas cuestiones, como ha sido él. Amigo, esos son banderas. Y dice, esa bandera hay que arriarla como sea, porque mientras ese sea bandera y eso sea bandera, algún día todos estos que están ahora sin ver las referencias verán esa bandera y la van a seguir. Y entonces apaga y vámonos.
Eso es muy peligroso. Entonces, cuando ellos destacan ese aspecto cualitativo, siempre lo han hecho en la represión, nosotros, y esa es nuestra obligación, no la nuestra como camaradas, digo la nuestra, la de todos nosotros, la de todos los que luchamos por la solidaridad, es una cuestión de principio. Nosotros lo hacíamos siempre allí. Cuando nos venían palos, nos defendíamos todos. Pero como siempre le tocaba a Manuel el primero en recibir los palos, nosotros siempre lo poníamos como hecho. Si se toca a este, nos toca a todos y no hay hostia. También nosotros resaltamos a la hora de la resistencia y de la solidaridad ese aspecto cualitativo para contrarrestar precisamente al enemigo, que sabe muy bien qué es lo que tiene que machacar. Lo digo porque muchas veces no se entiende muy bien la gente que no conoce las trayectorias o esa importancia política de ciertas militantes. ¿Por qué resaltamos siempre la figura del camarada, la figura de Manuel, ¿no? Porque es que es el enemigo que lleva diciendo desde hace 40 años: ese es el enemigo público número uno, ese es el enemigo, ese es el enemigo. Lo pudimos ver en los juicios. Le han metido todo lo habido y por haber que han hecho los Grapo. Jamás ha estado en los Grapo. Jamás. Jamás ha tenido una pistola en su mano. Y está considerado por el Estado el más peligroso de todos. Por eso nosotros también lo resaltamos, porque es, desde el punto de vista ideológico y político, un aspecto muy cualitativo en la lucha de solidaridad por los presos, por esa circunstancia, por el papel que ha jugado en su trayectoria. Entonces esto es que marcado venía en la cabeza y digo, pero muchas veces haya gente que en fin, no nos conoce por no ser más recientemente, le choca un poco. Y pues vosotros siempre habláis de Arenas, ¿no? Si no te has dado cuenta que cuando nos echan, cuando nos intoxican un poco, siempre nos intoxican a través de... Nunca nos intoxican por ser el partido, no, nos intoxican a través de Arenas. Arenas no sé qué, Arenas saben muy bien lo que pretenden minar. Lo tienen crudo, no lo van a conseguir. Lo podrán matar en la cárcel, no me extrañaría, dejándole simplemente haciéndole lo que le están haciendo ahora, atendiéndole adecuadamente. No van a conseguir nada en ningún otro aspecto, pero nosotros sí tenemos la obligación, todos nosotros, de resaltar precisamente su figura, no porque sea más simpático o más risueño, sino por el papel ideológico político que ha venido jugando en el movimiento comunista en este país y como ejemplo de dignidad. Os voy a contar una anécdota. Me ocurrió hace 3 años en Sevilla. Me operaron de un cáncer y me llevaron a Basauri para operarme. Luego me negué y me llevaron a Sevilla otra vez y tal. Me operaron en Sevilla. Estaba un día en el patio y había visto ya por allí a 2 o 3 personas de paisano. Vale, imaginé, digo, pues estos son los educadores, que son los que están de paisano por ahí, son funcionarios, pero que hacen la especialidad de educadores. Es un poco la correa de transmisión, el educador es un poco la correa de transmisión entre el preso y la junta de tratamiento, ¿no? Sé que les informa, pues bueno, este va bien, no va, bueno, en fin. Y yo lo había visto, bueno, no le había dado ninguna importancia. Y estaba ahí sentado en una mesa con unos coleguitas que me conocían de antaño y unos chavales también que no sé si conocían a mi hermano, que igual estábamos ahí cascando, íbamos a echar un partido de pala y tal, no sé qué. Y yo ya había observado a uno de los educadores que me miraba, digo, es un funcionario, ya tiene unos años, pues bueno, pues me conoceré y tal. Hasta que ya un día veo que viene derecho hacia la mesa cuando yo estaba solo en la mesa, en el patio. Y me dice, oye, ¿tú eres Juan? Digo, sí. Dice, mira, ¿no me conoces? Digo, pues no le conozco, ¿no?
Dice, yo os conozco a todos vosotros porque yo estaba de funcionario en Alcalá Meco cuando vosotros veníais de Herrera en el 83, cuando tirasteis abajo el régimen represivo de Herrera, con las huelgas de hambre, tal. Y yo estaba en Alcalá Meco, ¿te acuerdas? Digo, sí, era octubre del 83, nos aparcaron allí 3 meses porque estaban arreglando la cárcel de Soria y nos llevaban a Soria. Y nos aparcaron 3 meses en sí me acuerdo. Dice, bueno, yo era funcionario allí y tal, no sé qué. Digo, pues muy bien. Y dice, yo me acuerdo mucho de vosotros. Me acuerdo de Sánchez Casas, porque Sánchez Casas siempre ha sido en la cárcel el que nos representaba frente a lo que teníamos que tratar con la institución ahí. Siempre ha sido nuestro representante porque tenía unas cualidades especiales para eso. Y dice, yo le conocí mucho porque yo tuve que tratar mucho con él y tal, no sé qué, vale, muy bien. Y yo dándole vueltas digo, vamos a ver dónde acabas. Vamos a ver dónde acabas, yo te sigo y tú a ver dónde acabas. Y llega un momento y me dice, joder, dice, es que los años que han pasado, todavía seguís en las cárceles vosotros. Y todavía estos de ETA, que tienen un apoyo social más amplio, tal, bueno, se les da más moral, pero vosotros que estáis más limitados en todos los sentidos, dice, y todavía seguís igual que siempre. Dice, desde luego, no se os puede negar el coraje, la dignidad y la coherencia que tenéis. Y digo, pues sí, es así. Dice, me alegro mucho para que estés bien y tal, ¿qué haces por aquí? Que te vaya bien y me alegro mucho. Dije, algo estamos haciendo bien cuando un funcionario de prisiones me dice esto. Fíjate, yo dije, vamos bien, vamos muy bien. Efectivamente, que una persona que la tienes enfrente que acabe comprendiendo lo que muchos que tienes al lado no entienden, es importante, es muy importante. Es una anécdota sin más, pero que refleja muchas cosas. Muchas cosas. Animaros a preguntar algo más. Venga. Criticarnos un poco, joder, venga. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos hecho mal en estos 40 años de andadura que llevamos? Sobre la caracterización del Estado. Sí. Quería hablar no tanto sobre el Estado español, sí, sino más bien, por ejemplo, sobre el Estado francés, sí, alemán, sí, me está preguntando sobre la caracterización de los estados, sobre el Estado no solo español, sino francés, alemán. Sí, sí. Sí, son democracias burguesas. Esa sería la pregunta. Bueno, nosotros no lo reconocemos así. No lo reconocemos así. El periodo de la democracia burguesa, en el cual las fuerzas del proletariado podían jugar un papel a través de las instituciones y a través de las elecciones, ese fue el periodo de democracia burguesa. Desde nuestro punto de vista ya ha sido superado, aunque se llame así, ha sido superado. Y el Estado se ha transformado y en función de su necesidad alterna el palo con la zanahoria. Mientras no tiene necesidad, bueno, él deja que todos aquellos que no cuestionen el sistema participen del sistema y se beneficien de él. Ha marcado unos límites, sobre todo a raíz primero de la revolución soviética, pero sobre todo de la extensión del campo socialista. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, los estados capitalistas se adecuaron a las formas que le obligaba la existencia de aquel campo socialista que se había expandido enormemente y había adquirido una gran fuerza. Le obligaba. Y de alguna forma empezó ya desde aquel momento a institucionalizar las formas de dominio, digamos, más radicales. Institucionarlas poco a poco, introducirlas en el derecho común, introducirlas en la vida cotidiana.
en unos momentos en los cuales había una gran confusión y un gran terror en las organizaciones populares, que estaban prácticamente destruidas en casi todos los países occidentales, a excepción de países donde la liberación, Francia e Italia, por ejemplo, la columna vertebral de la liberación y de la lucha contra el nazismo la habían llevado los partidos comunistas. Luego, con la avalancha revisionista de General, forman parte del gobierno, etcétera, 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 ¿no? Pero todo ese periodo hasta la actualidad, lo que se ha venido produciendo es una institucionalización paulatina, como no podía ser tampoco de otra forma, de las formas de dominación ya que existían, pero integradas en la vida civil, por llamarlo así. Y nos encontramos, por ejemplo, con hechos muy democráticos como en Alemania. En Alemania está prohibido por ley el Partido Comunista, no existe. Existen los nazis, los grupos neonazis, no existe el Partido Comunista, ni tan siquiera en su forma revisionista. Ni eso. ¿Cómo puede ser posible eso? Y son unos demócratas. Nos encontramos con cosas como esta. Nos encontramos con cosas como en un país democrático como el nuestro, como el francés. Existe la cadena perpetua. Pero la cadena perpetua, no aplicada para grandes casos de violencia penal, no, sino la cadena perpetua aplicada al hecho político. ¿Es eso realmente una democracia? Son las cosas que hay que ver. Y de ahí, lo que yo decía antes, llenar de contenidos de democracia. ¿Cómo que democracia, hombre? Pero ¿cómo me vas a hablar a mí de democracia cuando el otro día han adelantado ya el dato de pobreza en España, se acerca a los 13 millones de personas? No hay cosa más criminal, en esta vida que hacer pasar hambre a un niño. Y en España están pasando hambre familias enteras con niños. El 20% de los niños viven en la pobreza. Vamos a llenar de contenido. Déjame a mí de lanzarme y de boquearme todos los días en tus medios de propaganda el concepto vacío de democracia. Hombre, democracia bajo los sistemas actuales de producción, bajo los regímenes políticos que se desprenden de ese modo de producción, que violenta a los jóvenes con no darles un puesto de trabajo, una vida digna, un hogar digno, un futuro digno. En la banda de los 20 a los 26 años tenemos el 56% de paro juvenil en España, sin posibilidad de encontrar trabajo futuro, y lo poquito que hay para los jóvenes es la hostia a lo que el joven tiene que soportar. Es de una paciencia infinita la que tienen los jóvenes en este país. Que nos hagan trabajar como cabrones por 600, por 800 euros, porque ya los miluistas son unos privilegiados. Y aún así, por encima del 50 de paro, en la edad más crítica de formación del joven, del futuro de un país. Y tú me lo estás negando eso. Oye, por favor, ¿de qué democracia me estás hablando? No seas tan cínico, hombre. ¿De qué me estás hablando? Permite un puntualización, ¿no? Es que nos extrañamos de esta cosa y ellos lo tienen clarísimo. Ellos lo tienen clarísimo. Eso hacía ya 100 años, me decía Lenin. Al lado, cuando habláis de libertad, ¿libertad para quién? Ellos están hablando de su libertad. Ellos están hablando de su democracia. Y nosotros somos los capullos que nos creemos que se trata de la misma. Ellos tratan de hacernos creer que es la misma, llevándonos a votar, y con eso ya han cumplido. No ellos.
Ellos están hablando de su democracia, no de la nuestra. Pero es que además tampoco efectivamente entre el juego democrático que se han dado ellos para ejercer su dominio de clase, para poder gestionar su Estado, para poder gestionar sus monopolios, sus grandes empresas, no utilizan la democracia. No, lo estamos viendo todos los días. Lo estamos viendo todos los días. Entre ellos acuchillan lo que haga falta. O es que es casualidad. Es casualidad, por ejemplo, lo que les han hecho recientemente a los catalanes, a la familia Pujol. Que la familia Pujol robaba si formaba parte del consenso con el rey. Tú te haces tu fortunita y tú nos dejas hacer a nosotros nuestra fortunita. Si fue lo que les dijo la oligarquía. Les dijo, venga, gestionarme el Estado, entrar en la función pública y vosotros metéis la manita, pues os aprovechéis ya de paso con el dinero público. Fue lo que han hecho todos, ese fue el consenso. Amigo, pero como traspases ciertas líneas, resulta que la burguesía catalana se ha visto en los últimos años, igual que la vasca, desplazada de las áreas más importantes del núcleo central de la propia oligarquía. Y entonces se ha visto obligada a empezar por los de arriba, por sus compinches y sobre todo por el movimiento, esto se está viendo muy claro en Cataluña, por el movimiento popular que ha eclosionado en Cataluña en la reivindicación de los derechos nacionales. Se ha visto obligada a tomar una posición ahí de, hostia, si no me pongo delante de la pancarta me comen los unos y los otros. Pero claro, ha decidido, de momento, ¿quién me aprieta más? Los de abajo. Me hago independentista por un rato. Pero los otros han dicho, ¿cómo? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Espérate, que te voy a levantar un poquito la alfombra. Y les ha levantado un poquito la alfombra. Fíjate, claro, sucio a no poder más. Sucia a no poder más. Estos no se andan con chiquita entre ellos, ni entre ellos. O sea, no ya con el pueblo, ni entre ellos. Esta mañana comentaba, no sé con quién comentaba, hay un dato muy curioso, no os habéis dado cuenta, que la corrupción ahora está muy en boga, sobre todo una corrupción de segundo y tercer nivel. De segundo y tercer nivel. Que claro, esa información solo la puede tener el propio Estado y solo la puede filtrar el propio Estado en una especie de autolegitimación, para no hacer concesiones reales a los trabajadores y a los pueblos. Se está haciendo una especie de autolavado de cara. A eso obedece todas las filtraciones que está habiendo de corrupción. Pero hay una parte muy política, además, de la lucha entre ellos. Porque a nosotros no nos pueden levantar la corrupción, no tenemos nada con que corromperlo, porque no tenemos un duro, con otros es palo duro, puro y duro. Entre ellos sí, y entre ellos vale también toda la suciedad para eliminar al contrario. Pero en Euskal Herria, el PNV, que ha estado gobernando 30 años y está gobernando sobre todo en las diputaciones, que son las que gestionan los grandes fondos allí, además por la existencia del cupo, de la fiscalidad especial, etcétera, que todo eso es muy político. No le han levantado ni un solo caso de corrupción al PNV, porque juega el papel que está jugando de freno precisamente sobre todo de las reivindicaciones de los derechos nacionales, y está aplicando, al igual que la ha hecho CiU, las políticas que quieren la propia clase capitalista. Entonces le han dicho, mientras tú no te hagas como los de CiU, independentista, no te levantamos la alfombra. No ha aparecido ningún caso, y si los hay, los habrá en el PNV. ¡Buah! Fíjate, pero no se le han levantado. El día que osen traspasar, como hizo con el plan Ibarretxe, que se deslizó un poquito, se ha quedado, le van a sacar sus propios colegas, le van a sacar la de Dios es Cristo. O sea que entre ellos, de demócratas, nada. ¿Cómo la van a aplicar la democracia con nosotros? Venga, hombre, impensable. No, ¿qué va? Es imposible.
Es imposible. Si nos atenemos a hechos objetivos, a hechos reales. Si no fliteamos como los tertulianos esos que están todo el día diciendo tonterías. Hay que hacer abstracción de todo eso por completo, porque si no no. Democracia, por ejemplo, es esto. Democracia es este acto. Este es un acto demócrata, no es un acto partidista, que podía serlo. Por lo que implica y por los que estamos aquí. No, pero no es eso, es un acto de democracia real. Esto es un acto de democracia real, por ejemplo. ¿Qué? Dime. ¿Que acabamos ya? Bien, vale, si vamos acabando, si no hay nada importante que quiera preguntar a alguien o que quiera decir, si vamos. No critican, no se hacen nada, ni critican 40 años. No, ya lo harán. Ya lo harán y además es su obligación. Tienen que hacerlo, tenéis que despellejarnos en el sentido positivo, en el sentido de darnos ideas, de decirnos y venga, y que tenéis que dar más de lo que habéis dado. Que vosotros sí que podéis, que vosotros sí que conocéis el desarrollo social, los fenómenos, los domináis porque lleváis 40 años ahí en las peores condiciones. Decirnos qué tenemos que hacer, orientarnos, venga, eso sí tenéis que hacer vosotros, porque sin eso nos puede dar un día el telele y acomodarnos también, aún dentro de nuestras circunstancias ya es difícil acomodarse porque ya se encarga la Guardia Civil de que no nos acomodemos, también podemos acomodarnos, así que nos tenéis que pinchar más, un poquito más. ¿Qué es más importante, la lucha de líneas dentro del movimiento revolucionario o la unidad de la práctica en lo que te une? Es una unidad dialéctica, no se puede separar lo uno del otro, no. Los dos marchan juntos y además se complementan y se contradiccionan entre los dos. Y a veces tienes que poner el acento en la lucha ideológica porque lo requiere la situación interna, por ejemplo, porque la propia lucha que se da en la sociedad se da en las filas del partido, y otras veces tienes que poner el acento en la unidad porque también lo requiere. Es así, y hay que saber jugar con esos aspectos, hay que saber a veces incidir más en una cosa que en otra, en función de cómo ves la situación general, las condiciones concretas y las condiciones particulares de organización del partido, etcétera, de otros movimientos democráticos, de otras vanguardias que surgen por ahí de diverso tipo y condición, pero que son honradas y bueno, pues hay que buscar acuerdos con ellos, complementariedad, en fin, son factores que nosotros permanentemente los estamos discutiendo, los estamos analizando y bueno, dentro de lo que podemos, unas veces más, otras veces menos, porque nos limita enormemente la lucha contra un Estado que hoy por hoy, pues ya lo sabemos, tiene la relación de fuerzas es brutal en su distancia con las que tenemos nosotros. Entonces, pues bueno, estamos muy limitados en todo, pero eso no quita, así seamos uno solo, eso no quita que tengamos esa obligación y ese deber de estar pendiente de todos y cada uno de los fenómenos de tipo ideológico, de tipo práctico que se dan en nuestro movimiento y en la sociedad. Lo uno no quita al otro hasta que se nos pare el reloj biológico. Ahí ya no podemos hacer más. Lo que hemos dejado en el camino continuará, pero hasta ahí no hay jubilación. Lo sentimos por el dinosaurio, que el dinosaurio iba por él, por mí no. El dinosaurio iba por él. Solo para deciros que estamos haciendo una rifa, las papeletas están ahí en el puesto y lo que se rifa son estos dos dibujos de Manuel Pérez Martínez
del camarada Arenas cuando todavía podía dibujar en las cárceles, ahora ya no puede hacerlo porque no ve. Y estos dos libros también se rifan. Así que son ¡Arenas, libertad! ¡Arenas, libertad!